Los textos narrativos. Narrar es contar. La narración, por lo tanto, es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios, al margen de que esté escrita en verso o en prosa. Es decir, tan narrativo es el poema del Mío Cid, que está escrito en verso, como el Quijote, que evidentemente está escrito en prosa. A la hora de estudiar un texto narrativo debemos tener en cuenta diferentes elementos. El primero de ellos es la historia. La mayor parte de los relatos presentan una acción principal y varias secundarias. Estas acciones se combinan entre sí alternando su aparición y entrecruzando sus desarrollos para formar la narración. Un relato presenta un distinto ritmo narrativo según el procedimiento que se emplee, y así si usamos la condensación, los acontecimientos se cuentan de una manera resumida y se recurre habitualmente a lo que se conoce como elipsis narrativa. Elipsis significa eliminación. Por el contrario, si recurrimos a la expansión, el relato se demora e incluso se detiene para incluir elementos que son complementarios a la acción, como por ejemplo las descripciones. Otro elemento a tener en cuenta es el orden de los acontecimientos. Según esto, pueden darse diferentes estructuras narrativas, y así tenemos la estructura lineal, en la que se va desde el principio hasta el final, y la conocida como in media res, que es una expresión latina que significa en mitad del asunto. Es decir, que el relato empieza en medio de la acción sin una previa aclaración de la historia. Es una forma de llamar la atención del lector. También es muy importante saber desde qué punto de vista nos cuentan la historia, quién es o cuál es el narrador. Hay tres tipos de narradores. El narrador en tercera persona, que puede ser omnisciente, es decir, lo sabe todo, sabe lo que piensan y lo que sienten los personajes, y narrador en tercera persona observador, que se comportaría como una cámara de vídeo. También tenemos el narrador en primera persona. Aquí, quien narra la historia puede ser el protagonista o un personaje secundario que acompaña al protagonista. Y un narrador más raro, el narrador en segunda persona, en la que el narrador crea el efecto de que se está contando la historia a sí mismo, pero como si fuera otro diferente. Otro elemento fundamental de la narración, evidentemente, son los personajes. Tenemos diferentes tipos de personajes. El personaje protagonista, que es el centro de la narración. A veces puede que haya un personaje antagonista, es decir, que es el que tiene que impedir que el protagonista consiga lo que desea. También tenemos los personajes secundarios, que no suelen evolucionar y que normalmente responden a un arquetipo, es decir, a una idea preconcebida que ya tenemos de ese tipo de personaje. Y los comparsas o extras que solamente están ahí, son meros elementos presenciales. También es importante tener en cuenta cómo se caracterizan los personajes. La caracterización directa permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporciona el narrador u otro personaje del relato. Es la forma más tradicional de hacerlo. Y la caracterización indirecta permite deducir cómo son los diferentes personajes a través de sus pensamientos, comentarios, acciones, reacciones, gestos, etc. Un último elemento que debemos tener en cuenta es el tiempo. Vamos a distinguir diferentes clases. En primer lugar, el tiempo en el que se escribe la historia. ¿A qué época pertenece el texto que estamos analizando? En segundo lugar, el tiempo en que se desarrolla la historia que estamos leyendo. En tercer lugar, el tiempo que tarda en desarrollarse esa historia. Es decir, una historia puede desarrollarse en un solo día, en 5 horas, como ocurre con 5 horas con Mario, o en varios años. Y también es importante tener en cuenta el tiempo en que esa historia es leída, es decir, el tiempo del lector. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una obra medieval leída en la Edad Media, es decir, dirigida al público al que realmente iba dirigida, que una obra medieval leída en el siglo XXI. Porque nosotros perderemos muchos de los detalles que en la obra se contienen. Un ejemplo. En el curso 2010-2011, con algunos alumnos de primero de bachillerato, estoy leyendo El Señor de Bembibre. Es una obra escrita en el siglo XIX, cuya acción se desarrolla en el siglo XIV, a lo largo de varios años, y está siendo leída, como ya he dicho, por alumnos de unos 16-17 años en el siglo XXI. Pues todos esos elementos son importantes a la hora de analizar o tener en cuenta una narración.